Buenas, buenas. Uy, vamos de nuevo. Ahí está. Eh, Sonido al máximo, por lo menos en mi computadora. Espero que me estén escuchando. Lo mismo de siempre, si me hacen un chequeo sería fantástico. Bárbaro. Genial. Bien. Bueno, ¿cómo andan? Espero que estén bien. Día ventoso nos tocó hoy, pero bueno, seguimos guardados, así que no, tampoco nos influye tanto para este tipo de clases. Bueno, gente, supongo, supongo que con la clase pasada tienen que tener bastantes dudas con respecto a Weber, porque Weber es un personaje de una gran complejidad, ¿sí? Teórica, eh, y yo creo que al final de la charla, incluso no tanto al final, sino cuando ustedes vieron la tesis, la famosísima tesis de Weber referida a la ética protestante y el espíritu del capitalismo, yo creo que eh, empiezan a cerrar ideas que van a requerir un repaso por parte de ustedes. Sin embargo, estoy casi seguro que alguna que otra duda tiene que haber. Como fueron varios videos, fueron tres, tardé un poquito en editarlos para cortarle esa parte de espera que estoy un minuto mirando la cámara así o acomodando las cosas hasta que inicia el video, así que las edité, las corté, por eso me tardé en subirlas. Ya anduve con problemas de conexión el fin de semana, por eso no las podía subir. Pero los videos de Ver ya están en la lista, están en el grupo. Recuerden, son siempre links, ¿cómo se llama? Privados, solamente pueden ingresar a ustedes, o sea, quienes están en el grupo. ¿Alguna duda, algo por el estilo? ¿O ya podemos empezar con esta, que es la penúltima clase que vamos a tener, ¿sí? Y que es referida a la unidad 4, es decir, la última, que es ¿cómo se llama? El periodo histórico. Tengo algunos compañeros de ustedes que me dijeron que no iban a poder asistir a esta clase, pues también algunos andan con problemas de conexión, otros que no, de manera que somos un poquito menos hoy, así que lo mismo de siempre va a estar grabando. ¿Alguna duda sobre Weber? ¿Algo que haya que aclarar? ¿Algo que quieran repasar? Profe, Diga, profe, yo tengo una consulta. En decime. cuanto al material, a partir de esta clase ya no hay más material No, en el Drive, porque perdón, me olvidé de aclararlo yo en el grupo. En comunidades el material ya está subido. Yo me olvidé de subirlo a nuestro Drive, pero en comunidades el material ya está subido. Son dos apuntes, uno de Susana Bianchi, autora que ya vieron en la unidad 2 cuando veíamos algo de historia. Es muy, muy sintética como autora, es muy buena. Y el otro es de... Ay, se me fue el nombre del autor. Me sale Becker, pero no es Becker. Que habla sobre globalismo, globalización, que es lo que vamos a ver un poquito la clase que viene. En realidad no es muy complicado, es un poco complicado él como escribe, pero son tres conceptos claves para poder entender un poco el proceso de globalización, que es lo último que se ve, y ya está. Y ya con eso ya tendríamos cubierta todas las unidades. Y obviamente, si hay consultas o algo por el estilo, yo creo que para la clase que viene, con ver eso y un par de consultas, ya estaríamos. Y después queda todo el material subido. Y obviamente, con posterioridad, me pueden hacer alguna consulta aparte, digo, como dependiendo cómo venga el devenir de esto, digo, ¿no? Viste que no sabemos cuándo volvemos, etcétera, etcétera. Así que más o menos el esquema es ese. Pero sí, me olvidé de subir ¿viste cuando se te traba la cabeza? Como lo viste subido en el no, drive de, como de la no, materia, no lo subiste en el propio, porque te pareció que era más o menos lo mismo y de golpe te diste cuenta que no lo subiste. Pero lo subo al como toque. no estaba en la semana, viste que usted nos detalló el cronograma por semana en cuanto al material, Sí, 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 es cierto, es cierto. Ahí entonces chispo como no roteé estaba yo. la semana,
Ahí Bien, listo, chisporroteé yo. gracias, Como era profe. una semana, ahí chisporroteé yo. Mil disculpas. Bueno, pero básicamente la unidad 4 no, por suerte no es muy exigente. Generalmente se agrega mucho más material. Lo que tiene es un poco de repaso histórico de los grandes hechos y de los movimientos que hubo en el siglo XX para llegar a, ¿cómo se llama? A fines de los 70, para empezar a entender el proceso de globalización y terminar en principios del año 2000, entendiendo ese concepto. Y después la parte teórica, la formulación teórica con los distintos conceptos, que es lo que vamos a ver en la clase siguiente. Bien, esa es más o menos la estructura, esa es la propuesta. ¿Dudas hasta acá de Weber? No, no hay nada por chat. A lo mejor es porque tardé en subir el video y no pudieron repasar o no leyeron. Yo estoy seguro que va a haber. Para el jueves que viene empecemos a... ¿Cómo se llama? No, empecemos no. Tengan alguna duda o algo por el estilo, pues estoy seguro que va a estar. Digo, Weber es un poquito más complicado, es un poco más complejo, así que estoy seguro que lo van a tener. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Inicio de la unidad 4. ¿Qué es el inicio de la unidad 4? Un cierto repaso de los hechos más importantes, de la cronología de hechos más importantes que fueron definiendo el orden mundial del siglo XX y cómo a partir de esos cambios que van ocurriendo se llega a la globalización y en la clase que viene, ¿cómo se llama? La conceptualización o algunas teorías alrededor del concepto de globalización. Voy a poner la pizarra para compartir. Eh, Creo que hoy va a ser bastante livianita la clase en el sentido que a mí me gusta repasar los hechos más importantes y ya. Bueno, vamos a ver algunos hitos que son los que marcan el Profe, siglo XX. Sí, decime. ¿se escucha mal? Eh, cuando hablaste viene con un acople de micrófono, cuando hablas así muy abruptamente, pero después se estabiliza. Decime. ¿Ahora se escucha bien? Sí, 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 sí. Ah, listo. No, no iba a preguntar que a raíz de los trabajos prácticos que estuvimos haciendo en la primera unidad, la segunda unidad que estuvimos dando, ¿nosotros se puede considerar como que ya tendríamos regularizada la materia o sería directamente todo en el final? Mirá, tengo entendido que en el examen se resuelve todo eso. No, la condición de regularidad no la tengo clara. Sí, no la tengo clara y no te quiero mentir. No te quiero mentir porque te puedo llegar a decir algo y después me cambian las reglas sobre la marcha. Así que yo tengo una idea, pero la quiero chequear porque sencillamente nos han ido cambiando tanto las reglas sobre el camino que no les quiero decir A para que después resulte que sea ni siquiera B, que sea A gris y después me digan, no, mire lo que dijo el profesor. Así que yo tengo una idea, pero dado que hace rato que no la tengo chequeada, porque no volví a, no se ha vuelto a hablar, no hemos tenido una nueva reunión, déjame que la chequee y para el jueves que viene te la confirmo, porque no quiero decir nada, pues se ha vuelto un tema un poco sensible, eh, y hace rato que no se dice nada al respecto. Así que por las dudas, déjame que el jueves te averiguo, ¿sí? ¿Puede ser? A vos Claro, y al resto, ¿sí? yo preguntaba claro, yo preguntaba porque como hay algunas materias como que a raíz de trabajos, a raíz de las clases y todo, se toma como regularizada la materia, o sea, no la materia, una parte de la materia y después se ve en el final si es regular o directamente pasa a la materia, le preguntaba por eso. Sí, a ver, se sigue manteniendo, que ya ahora ya ni me acuerdo bien, ese mensaje de la cátedra. Vos te acordás que tanto la titular de cátedra mandó un mensaje por sistema guaraní, quienes tiene que haber impactado en su, ¿cómo se llama? Les tiene que haber impactado en su casilla de correo en su momento, y yo también lo había subido a nuestro grupo, ¿sí? En donde se explicaba cuál iba a ser la condición de regularidad y qué es lo que iba a pasar. Eso se sigue manteniendo, eso mismo que se dijo. Ahora no tengo al pie de la letra bien el speech, pero eso hasta el momento se sigue manteniendo, de manera que
no debería haber cambios porque no nos comunicaron de ningún tipo de cambio, ¿sí? Eh, Ahora bien, dado que ha pasado mucho tiempo desde ese mensaje hasta el presente y ha pasado un montón de agua debajo del puente, a mí me gustaría tener un chequeo, cuestión de no decirles algo que después resulte que no se cumple, y no me gustaría hacerles perder tiempo ni caer en ese esquema de andar corrigiendo, porque ya han sido muchas las correcciones que tuvimos que hacer sobre la marcha, dada la situación un poco accidentada de cómo se ha ido implementando todo. Así que, pero por el momento, con fecha 15 de abril, ustedes recordarán que les habían mandado, que decía que se va a tomar un parcial final integrador con recuperatorio de las 4 unidades. Eh, eh, Parcial y recuperatorio se van a tomar cuando se vuelva a situación presencial. Así que a partir de la toma de ese parcial, según el comunicado que fue, insisto, el 15 de abril, debería, por el momento, ¿cómo se llama? Se tendría que estar manteniendo. Así que esa es más o menos la idea, ¿sí? No sé si contesté la pregunta, estuve medio trabado porque justamente estaba buscando el comunicado para leérselos a ustedes, pero la idea de regularidad se tendría que estar resolviendo posterior a la toma del parcial, porque sin parcial no podés saber si estás regular o no. Eh, El y en parcial cuando volvamos, que no correcto, se sabe. que no se sabe exacto, eso había Ni sido. una fecha estipulada. No, 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 no. Yo ya les dije cuál era mi postura. Yo soy de la idea que se tendría que haber tomado examen virtual. Yo soy de esa idea, pero bueno, la nuestra es una cátedra numerosa y con distintos criterios. Así que por el momento se sigue manteniendo esa, ¿cómo se llama? Se sigue manteniendo, se sigue manteniendo esa postura. Igualmente, como hace mucho, aquí estamos hablando del 15 de abril, déjenme chequear, déjenme volver a chequear a ver en qué andamos, pero no ha habido corrección de esa postura, ¿sí? ¿Contesté la pregunta? Bueno, voy a suponer que Sí, Sí, sí. profe, gracias. sí, sí. Bueno, mientras estábamos hablando, yo empecé a notar algunos hitos que se han dado en la historia mundial, sobre todo en la parte occidental, que son un poco los que van a trazar los grandes acontecimientos económicos y sociales del siglo XX y de cómo se van a ir reorganizando, eh, los distintos países y más que los países, los bloques sociales, políticos y económicos del mundo, y hasta llegar los 50 años dorados, y acá 70 crisis, hasta llegar a la crisis del petróleo y el ocaso del estado de bienestar, para finalmente llegar al último concepto, que es el que vamos a ver. Ah, lo puse mal. El último concepto que vamos a ver seguramente en la clase que viene, que es el de globalización, comienza a fines de los 70, pero se consolida en los 90. Globalización. Y aún continúa, uno podría decir que un poco continúa, es decir, ustedes con la edad que tienen son hijos de la globalización, pero la globalización es hija de la acumulación de estos hechos que se han dado a lo largo del siglo XX. ¿Sí? Bueno, empecemos entonces. Estos son los hitos, ¿sí? Ahora vamos a ir explicando paso a paso cuáles son qué había antes de cada uno de estos hechos y cómo cada uno de estos hechos, sintéticamente, obviamente ustedes van a tener que leer el apunte de Bianchi, pero sintéticamente vamos a ver qué me importa a mí recalcar de cada uno de estos hitos y cómo van modificando la percepción sobre la sociedad, sobre la organización política y sobre la economía que tienen los distintos tomadores de decisiones, ya sean estatales o privados, a lo largo del siglo XX. Veo que hay algunos.
Ahí me dice Lumilda, profe, ¿ya respondió parroquiales? Sí, igual no hubo parroquiales, así que si tenés alguna duda, decímela ahora antes que inicie. Pero ahí Abril ya lo está diciendo, hay que ingresar al campus. Igualmente, eh, para ver ¿cómo se llama? La bibliografía de la unidad 4. Igualmente, yo cuando terminan nuestra clase de hoy subo su bibliografía a nuestro Drive, así que la van a tener tanto en el campus como en nuestro Drive, ¿sí? Si esa era la pregunta, a ver qué. Si esa era la pregunta, uno de bien, yo nada. Bueno, si esa era la pregunta, estamos ahí. Si no, abrí micrófono, así sigo con esto de acá. Bien, ¿qué cosas había previo a la Primera Guerra Mundial? Ustedes recuerdan que en términos de organización entre estados, ya muy lejos en el tiempo, previos hechos a la Primera Guerra Mundial, es decir, 1914. Previo a la Primera Guerra Mundial, el último hecho destacable que habíamos visto entre estados era la paz de Westfalia, ¿sí? Que era del 1600, de mediados del 1600, ¿sí? Y una de las cuestiones que había establecido la paz de Westfalia era cierto orden mundial que primero ordenaba a los estados europeos, lo que posteriormente se iba a dar a conocer como el concierto europeo, el concierto de estados europeos, a través de un mecanismo, ¿sí? Es decir, un mecanismo de alianzas y contraalianzas, un mecanismo diplomático de alianzas y contraalianzas, diplomático-militar, ¿sí? Diplomático-militar, de alianzas y contraalianzas que permitía la existencia y cierta independencia de los estados con respecto a su organización política dentro de Europa, aseguraba la paz, por lo menos aseguraba la paz por motivos que fueran de tipo valorativo, por ejemplo, ¿cómo se llama? Las guerras de religión que resolvía la paz de Westfalia, y creaba un mecanismo de balance y contrabalance en el cual las asociaciones entre los distintos estados ya no iban a estar marcadas por eh, relaciones de sangre. Recuerden que las familias nobles de Europa en ese momento todavía mantienen poder político y lo van a tener y lo van a seguir manteniendo hasta principios del siglo XX, de alguna forma, si bien cada vez con menor poder, pero siguen siendo sumamente influyentes, sobre todo las familias reales, no tanto la nobleza, pero sí las familias reales de cada país. Un mecanismo de balances y contrabalances en la cual si alguna de las potencias crecía en magnitud sobre todo militar, se formaba rápidamente una alianza para contrarrestar ese aumento de la magnitud, ¿sí? De manera que las formas de asociativismo diplomático entre los países ya no radicaba en un conjunto de valores de índole religiosos o por asociación de sangre, es decir, por familia, sino simplemente por un cálculo, ¿sí? Es un mecanismo basado en el cálculo, un cálculo de poder, ¿sí? Donde si algún país o estado aumentaba en influencia, rápidamente se creaba una serie de asociaciones para disminuir esa influencia, ¿sí? Y eso crea los estados belfasianos, es decir, estados que se pueden organizar al interior con cierta independencia y además el territorio europeo en ese sentido se estabiliza, ¿sí? Si bien empiezan a haber, si bien continúan los conflictos armados dentro del interior de Europa disminuyen fuertemente y en todo caso las distintas guerras que establecen estos estados se van a empezar a hacer por fuera de Europa. Por supuesto, esto es excluyente de las guerras napoleónicas, es decir, en un momento en que Francia aumenta la influencia y posteriormente se crea una alianza para intervenir Francia y volver al estado anterior, que es un poco lo que le pasa a Napoleón, digo, crea el imperio, pero finalmente se estabiliza y es intervenido. Cuando es intervenido, esto no lo vieron, pero se los cuento, digo, cuando Francia es intervenida y ya depuesto Napoleón, aparece
un refrito de la paz de Westfalia que se denominó el Congreso de Viena. El Congreso de Viena fue justamente una serie de congresos, una serie de encuentros diplomáticos que se realizó en Viena, en donde se restituía este mecanismo del concierto europeo, ¿sí? Era un mecanismo netamente diplomático, que era una forma de resolver primero los conflictos derivados de la Revolución Francesa y de la posterior expansión napoleónica, o sea, estos dos puntos, y además una restitución de un mecanismo de orden diplomático interno dentro de Europa para reconstituir la paz europea, ¿sí? A esa serie de distintos encuentros de índole diplomático era la diplomacia de otra época, eran encuentros diplomáticos, eran cumbres diplomáticos mezcladas con fiestas sociales de alta alcurnia, eh, en donde participaban los nobles y las familias más conocidas. Es todo una puesta en escena, es una forma rara de vivir, digo, porque la vida privada prácticamente para esta gente no tenía límite entre lo público y lo privado, entonces los negociados se hacían sí en una mesa formal dentro del Congreso de Viena, pero también existían las fiestas sociales y las intrigas y las contraintrigas, es todo ese escenario, y en esa época estaba muy de moda dentro de las élites europeas el arte del buen hablar, es decir, gente que se especializaba muchísimo en tener ¿cómo se llama? Una charla interesante, interesada sobre distintos temas de Europa, frívola, que sugiere pero no afirma, es toda una cuestión eh, eh, increíble, digamos. Actualmente las cumbres son muchísimo más pragmáticas. Digo, el- el ápice de este tipo de cumbres o de encuentros se está dando en esta época, en donde vos tenés encuentros por Zoom, en donde tenés un expositor hiper conocido que hace una exposición de 15 minutos y de golpe se te cancela la pantalla, como se nos cancela a nosotros cuando pasan los 40 minutos, y se terminó. Es sumamente pragmático. Nada más lejano a este tipo de encuentros diplomáticos que se le han denominado el Congreso de Viena, en donde había toda una puesta en escena, y que dura casi un año y medio, no me acuerdo bien ahora, toda una puesta en escena para lograr ese conjunto de negociaciones, pero que van más allá de los encuentros pragmáticos y formales, sino que se extiende no solamente a las personalidades, sino a la noche de Viena, a las fiestas y a las intrigas. Es toda una cuestión media novelesca. Y dentro de este panorama hay personajes que la historia un poco ha olvidado, pero que son sumamente interesantes. Uno de ellos es Talleyrand. ¿Cómo es que se escribía? Talleyrand. El marqués de Talleyrand, que es un personaje que inicia, es un noble, es un hijo de noble, es el primogénito de una familia de nobles en Francia, que de chico queda cojo. Les cuento un poco para que entiendan la personalidad de este. Queda cojo, es criado en su infancia por su abuela, que era una vieja noble a la cual acudían para pedir consejos en el poblado, en el Canti, me sale, que es una palabra inglesa, donde vivían en ese castillo. eh, y como queda cojo de chico, su padre decide que quien sea el heredero sea el segundo, es decir, su hermano más chico, no Talleyrand, y a Talleyrand lo meten para que sea cura. Digo, porque era una de las formas de generar política, de generar influencia, era meterlo en la iglesia. Es decir, por ese defecto físico, Talleyrand se ordena sacerdote, no siéndolo, porque se lo conocía como la personificación del vicio más adelante. O sea, era una persona que vivía entre fiestas y jerga, y ya siendo cura, es uno de los pocos nobles que adhiere a los principios de la Asamblea Nacional en la Revolución Francesa, y salvo en la época de terror,
es decir, cuando está la purga y le empiezan a cortar la cabeza a medio mundo. Talleyrand ahí está exiliado en Estados Unidos, en donde conoce a Hamilton y conoce a algunos de los padres fundadores de Norteamérica, pero salvo ese periodo que está en exilio, está en todos los distintos regímenes y gobiernos de Francia, desde la Asamblea Nacional hasta, eh, hasta la Restauración. De hecho, es Talleyrand quien es el ideólogo para darle el golpe de Estado a Napoleón Bonaparte. Es un mago de la diplomacia, se lo conoce como el mago de la diplomacia, es decir, eh, es un titán, corrupto como él solo, pragmático al extremo, pero es una persona que es titánica en el sentido, digo, si ustedes querían tener un buen ejemplo de lo que era un político maquiavélico, es decir, alguien que se puede mantener en el poder a pesar de todo y que tiene una enorme influencia, bueno, si quieren buscar a un personaje histórico que haya cumplido con eso y creo que haya sobrepasado muchísimo a los consejos de Maquiavelo, busquen una biografía de Talleyrand que es sumamente interesante. Talleyrand, cuando se genera el Congreso de Viena, es quien ¿cómo se llama? Quien promueve la restauración, una restauración que busca ser una república, ¿cómo se llama? Un parlamento republicano al estilo, al estilo inglés. ¿Sí? No está buscando una restauración monárquica pura, sino que siempre está apuntando al modelo inglés. Eh, y cuando se genera el Congreso de Viena, él recibe en París al emperador austríaco. Está el emperador austríaco residiendo, creo que se llamaba Alejandro, residiendo en París, se mueve él al Congreso de Viena, llega con una Francia ocupada, debilitada militar y económicamente, con una intervención, y es genial porque llega a la reunión, ya las grandes potencias, o sea, Austria, Alemania, e Inglaterra se habían dividido el tablero de Europa, ya habían creado los países y los reinados, ya habían puesto los límites geográficos. Él llega, se alía con España, que era una potencia intermedia, para poder acceder a esas reuniones que ya estaban en marcha, que no eran las generales, sino que eran las mesas chicas, donde después lo único que hacían era convencer a los estados más chicos. Desbarata todos los planes de las grandes potencias, donde está también Metternich por Viena, que es el arquitecto de este congreso, que también es un titán político. Desbarata todo esto aliándose con España. Cuando logra meterse en la conversación, quita a España del camino, se plantea como una potencia, estando todavía Francia intervenida, y promueve su propio plan y lo cumple. Es como paradigmático en las relaciones diplomáticas lo que hace Talleyrand y lo logra solamente hablando, ¿sí? Es como una especie de criminal de guante blanco porque redistribuye el mapa de Europa. De hecho, en Bélgica hay una estatua de Talleyrand porque los límites actuales de Bélgica los arma Talleyrand, acorde a los intereses de Francia, obviamente, eh, y lo hace todo hablando, y esto es lo genial, no se ensucia nunca las manos. Está detrás de todos los golpes de Estado, de las grandes cosas, y es un tipo que nunca se ensució las manos. Esa es la talla de lo que hay detrás, digo, este titán que apareció y que después es olvidado un poco por la historia justamente por su altísimo nivel de corrupción, porque para sobrevivir a todos los regímenes políticos que ocurrieron en Francia, los cuales ustedes vieron una cuota muy poquita, muy poco tiempo cuando vimos Revolución Francesa, y eran muchos, imagínense cuando sigue después el periodo napoleónico y el post-napoleónico, y están todas. Y después la historia un poco lo olvida, un poco por reivindicando a Napoleón, eh, y un poco también olvidado por su altísimo nivel de vicio. eh, que tuvo este personaje. Aún así, un personaje sumamente interesante. ¿Qué se logra en el Congreso de Viena entonces? Restituir el concierto europeo, el mecanismo de balance y contrabalance de poder que va a permitir asegurar otros 100 años de paz en Europa. ¿Hasta qué momento?
hasta los hechos previos a la Primera Guerra Mundial. Previo a la Primera Guerra Mundial, ya con una Alemania unificada, que esto se los he dicho varias veces, le he nombrado la unificación de Alemania, obviamente en el medio del territorio europeo, la unificación de Alemania cambia todo el cálculo de poder y es muy difícil ahora que existan estado pulmón. Yo en una clase les había dicho, pobre Polonia, que siempre ante determinada guerra se la terminan dividiendo entre Rusia, entre Rusia y Francia y Austria, siempre se la terminaban dividiendo porque es una especie de estado pulmón, es decir, que sirve como para amortiguar el choque de frontera con las grandes potencias. El problema es que Alemania está justo en el corazón de Europa, linda con Francia, linda con el imperio austrohúngaro que está en plena decadencia ya para esta época, eh, y está también muy cerca de Inglaterra. Entonces, crear una primera potencia en el corazón de Europa que esté al lado de las otras potencias es algo que generaba un esquema geográfico, geopolítico sumamente inestable, ¿sí? Y esa inestabilidad se va acumulando en el tiempo hasta llegar a los hechos previos a la Primera Guerra Mundial. ¿Qué es lo que pasa antes de la Primera Guerra Mundial? El viejo mecanismo de la diplomacia tenía una serie de alianzas que ya no era acorde, o sea, se habían creado una serie de pactos secretos entre distintas potencias, pero que no contemplaba muy bien la situación de una Alemania unificada. Y había, por otra parte, planes militares que tenían que ver con ese mundo que ya no existía porque estaba Alemania. Entonces, cuando ocurre el asesinato del archiduque de Austria-Hungría, que ahora no me estoy acordando el nombre, eh, ese asesinato, ese incidente, dispara un montón de tratados secretos y de planes militares que nada tienen que ver con la situación. ¿Sí? Que nada tienen que ver con la situación y empieza una escalada de conflictos. Se decía que en esa época que Europa bailaba sobre un barril de pólvora, es decir, una Alemania muy soberbia que se había unificado, que empezaba a mostrar su espíritu orgulloso y sus ansias de expansión con un resto de las potencias que ya se habían hecho parte del botín del resto del mundo, es decir, las colonias americanas y las colonias en la India y, ¿cómo se llama? Y en Oriente, y una Alemania que quiere ocupar con derecho de fuerza, un lugar dentro de esas potencias y además una serie de planes diplomáticos y militares que no reflejan la situación. De manera que cuando ocurre el asesinato del archiduque de Austria-Hungría, se disparan todos estos mecanismos diplomáticos y militares y rápidamente empieza una escalada militar eh, que genera alianzas militares entre Francia, Inglaterra, Rusia contra Alemania y Austria-Hungría, hasta que se generalizan y generan la Primera Guerra Mundial. Eh, entonces, previo a la paz de Westfalia, es decir, y con eso se rompe el mecanismo de paz dentro de Europa, ¿sí? Pero también lo que se empieza a romper, lo que se empieza a romper, es una idea de un mundo eurocéntrico, porque si bien Estados Unidos antes del 1914 ya perfila como una potencia mundial, todavía no tiene un gran dominio, salvo en América, sobre todo en Norteamérica, ¿sí? Sobre todo en la relación que tiene Estados Unidos con México, ¿sí? Pero no tiene una gran influencia en el resto del globo, porque recuerden que los países europeos tienen una gran influencia en el globo a través de las rutas comerciales, y además porque tienen establecidas colonias a lo largo de todo el mundo, ¿sí? Colonias efectivas, ¿sí? En África, en Oriente y en algunas islas de América. ¿Sí? Entonces la influencia europea es sumamente importante y Estados Unidos, si bien perfila como una joven nación que se va a perfilar como una primera potencia, todavía no lo es.
Y todavía, y además es un Estados Unidos, a diferencia de la idea que tenemos nosotros de Estados Unidos en la actualidad, que solamente se está mirando a sí mismo. Es un Estados Unidos que en términos diplomáticos tiene una política de no intervención, ¿sí? Algo radicalmente distinto a lo que pensamos actualmente de Estados Unidos, ¿sí? La primera potencia mundial en este momento sigue siendo Estados Unidos y tiene obviamente influencia en todo el globo e interviene fuertemente en la vida de los otros países de alguna forma u otra. En ese momento Estados Unidos tiene una política de no intervención, sobre todo en el aspecto militar, ¿sí? Entonces, en los hechos previos a la Primera Guerra Mundial, lo que se quiebra, además del orden de paz establecido dentro de Europa, lo que se va a quebrar es una visión eurocéntrica del mundo, ¿sí? Que va a ser capitalista en lo económico y que va a ser liberal en lo político. Es esa concepción la que se va la que se va a empezar a resquebrajar. Obviamente con la Primera Guerra Mundial. Junto a la Primera Guerra Mundial, sobreviene, perdón. Esto, a ver, le erré denme un segundito. Eraser, ahí está. La Revolución Rusa, que ya en clases anteriores hemos hablado antes de la Revolución Rusa. Rusia es el imperio 1.0, por decirlo de alguna forma. Digo, tiene formas políticas fuertemente concentradas, con una base agrícola muy fuerte. Rusia, de las potencias europeas, no logra un alto índice de industrialización, tiene un vasto territorio que incluye un montón de naciones, difícilmente pueda lograr la unidad política de un territorio tan vasto en esa época y además con un nivel de atraso muy fuerte. Con lo cual estalla la Revolución Rusa y aparece como segundo quiebre de este mundo eurocéntrico, aparece un poco, no en pleno corazón de Europa, pero sí en sus límites, porque hay una parte de Rusia que está dentro de Europa, la mayor parte del territorio está en Asia, pero hay una parte que está dentro de Europa, y aparece una opción política, ¿sí? Y esa opción política va a ser la del comunismo. Comunismo que se va a instalar con el golpe de Estado de Lenin, que va a ser uno de los cabecillas de la Revolución Rusa. Dicen de la Revolución Rusa que era tal la debilidad del régimen soviético, del zar, que hubo más heridos en la filmación del film que habla sobre la Revolución Rusa. Me queda un minuto, en cualquier momento se corta, recuerden, volvemos a los 10 minutos, ¿sí? Y termino con esta anécdota y volvemos. Que ahora no me puedo acordar el nombre del director, que es sumamente conocido, está entre las 10 mejores películas del siglo XX o del inicio del siglo XX. Hubo más heridos en la filmación de esa película que en la Revolución Rusa en sí, ¿sí? El problema fue lo que siguió, cómo reorganizar esa economía. Pero lo dejamos para dentro de 10 minutos, cuando volvemos a la -10. Nos vemos ahí, renderiza el video y nos vemos, ¿sí?